Lo que sí tenía era duda de yo cómo inserto los equipos, o sea, tengo que ir a Equipment y exportarlos y después llevármelos a Plan, o en Plan lo llamo como un bloque, Pues o sea, los puedes insertar de varias maneras, ¿cierto? De varias maneras. Ahí lo que yo recomiendo, y es como como lo más conveniente siempre es, tú sabes que los equipos están georreferenciados, se ubican de acuerdo a esa georreferenciación, sí, al cero. al cero o a las coordenadas Él se geográficas que te ajusta en hayan un cero, dado. él se Sí, ajusta en el cero. sí, pero exacto, él se ajusta en el archivo, se ajusta en el cero. Pero digamos que tú tienes tu plot plan, entonces como que en un XREF abres el XREF de plot plan en el archivo de los equipos y ubicas ahí los equipos. Después, Ah, ya, o sea, traigo el archivo como una referencia externa. correcto, eso es lo más recomendable, pues por limpieza de dibujo, por peso de archivo, porque si se trabaja en red entonces tienes que hacer alguna actualización o mover alguna boquilla o de algún tanque, entonces eso lo haces en el archivo, digamos, madre, El equipment, o sí, sea, el equipo. Si del por equipo, X, Y, Z tengo que cambiar una boquilla de diámetro, pues lo cambio en el equipment y enlaza la referencia externa. correcto, correcto. Eso es como lo más recomendable cuando uno trabaja en red o cuando el archivo o cuando la locación tiene, pues digamos que tiene, se complica con las otras disciplinas, ¿sí? Que hay eléctrica, que hay civil, que hay tubería. Entonces cada Cada disciplina disciplina maneja una referencia. maneja una referencia. Entonces con eso, si hay algún clash, alguna interferencia, todos nos damos cuenta y todos corregimos de una vez. Eso es lo más recomendable. Sin embargo, hay archivos pequeños o trabajos en los que no se requiere como ese nivel de integración de disciplinas. Lo puedes traer como un bloque. Ok, O no, si, eso lo hice para el ejercicio de la planta. sí, bueno, bien, está bien. Estoy acá viendo y si tienes un poco de archivos, Hay enviaste, cuatro sí, archivos, ¿sí? sí. Hay unos Y que son la bomba, el intercambiador, las torres y me falta uno. Y el tanque, un tanque, digamos, ¿sí? sí, Son cuatro archivos. Y los otros dos son del isométrico. Hice un ejercicio y generé el isométrico. sí, Sí, hice un trazado con una tubería y una válvula y una T, unos accesorios. sí, Y aquí en estoy base viendo. a ese, pues generé el isométrico, que es el que dice Ciento 6-150. cincuenta. Sí, perfecto. Y no tuviste ningún problema ni nada, o sea, tú ya, No, no, al comienzo pues bregué un poco porque no es la misma interfase. Yo como tengo 2015, entonces no es la misma interfase. sí. Sí, es otra interfase. Es como otra aplicación ¿Cuál de... tienes tú? él muestra otra interfase, ya le digo, yo la busco. Él muestra otra interfase. Ah, pero entonces tú tienes CADWORKS que 18, 2015, 2015. 2015. Ah, Pero tenemos, cuando hice el isométrico, el isogen me salió otras cosas, sí. Me salió, sí fue el isogen. Ah, no, no, mentiras. No, fue para no, estoy equivocado. Fue para ¿qué? Las especificaciones. Sí, para las especificaciones me salió otro menú. ¿sí? Ah, bueno, Sí, ahorita lo miramos. sí, me salió otro menú. Me estaba mostrando otra cosa. Sí, creo que el isogen sí lo hice así. Sí, ese sí lo pude hacer. Sí, aquí lo tengo, aquí está generado. Aquí está generado el 150. Sí, ahí tocas como aprender uno a cambiar los formatos, a traer otro formato, mirar él cómo le cambia los datos. Todo falta revisar, porque él ahí está muy automático, pero hay cosas
No puede personalizar. Sí, personalizar o ajustar más bien de acuerdo a la, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a la empresa donde uno esté trabajando, Sí, ajustar como al a los logos, a los tema que tengan formatos. ellos, los rótulos. Hay varias cositas que toca, pues que todavía faltan, ¿no? Sí, que eso es clave. Lo que Sí. sí no aprendí bien fue a rotar los codos. Los No, codos de 45, no, me volví loco haciendo esa vaina. no, pero eso sí es como práctica y un poquitico ahí de De habilidad. malicia. Sí, sí, de recursividad. Hay que Sí, ser ahí no sé, recursivo. en uno sí, a veces sí bajaban el Z, a veces no, a veces es difícil para rotar eso, es Sí, complicado. Estaba haciendo una maqueta y hay unos codos virados, pero no, muy difícil de hacer, o sea, complicado, no sé qué manera es más fácil, sí, mover el sí, UCS, poner el UCS de cierta manera, no sé. ahí lo que yo siempre he hecho es tener en cuenta Los la avances, distancia, más que los avances, Mauricio, es tener en cuenta la distancia que voy a mover yo el codo. Es decir, tú sabes que un codo de 45 tiene la misma en su proyección, sí, el otro codo de 45 que recibe la línea de tubería tiene que tener la misma distancia en su eje horizontal y en su eje vertical. ¿Sí? Entonces, ya. si tienes en cuenta eso, es un poco más fácil. Uy, sí, porque es muy complejo, bien Sí. complejo. Ahí me tocó, no, ser maromas para unir una línea. Sí, O la otra que se hace muchas veces es no, intenté como... rotarlo en 3D, pero es bien complejo para que tome el eje. No, ahí Difícil. se complica uno más. Es mejor coger UCS, objeto, OB, y seleccionar La la línea UCS de la línea, de de donde la sale el línea. codo, o a veces hasta del mismo codo, Mm, de sí, 45. Ahí no, lo bregué pone uno y es hartísimo. como mejor. Bregué harto, pero bregué hartísimo. Y no supe. Realmente no. A veces lo logra uno girar, hay veces que no. O sea, depende del caso, no sé si la vista o a veces sí tomaba el Z, a veces no, a veces le corrí el Z y logré girar el codo. Pero digamos, no era un giro óptimo. Sí, Después ese uno codo, lo el codo de veía y 45 sí. no era tan eficiente ese giro. O sea, no era tan simétrico. Realmente uno ahí trataba de hacer pero ya cuando se acercaba al detalle se veía que el codo no estaba bien ajustado. Sí, hay que tener un poquitico de recursividad con la ubicación de los codos. Lo que sí te recomiendo yo es tener claro cuánto avanza hacia adelante y después de avanzarlo hacia adelante, bajarlo o subirlo la misma distancia que lo corriste hacia adelante. ¿Sí? Porque así se da el desarrollo pues, de un ángulo de 45 exacto, sin Del que codo. del codo. ¿Sí? Ok. Ya que después en su plano, en el X, tener la distancia del X, tener la distancia del Z, pero en el Y ya después va a girar, pero es mejor girarlo sobre el eje Z, sobre el eje Y, después de que lo has cuadrado en X y en Y. Ok. Sí. Bueno, voy a mirar eso porque sí bregué mucho. Porque estoy acá mirando los ejercicios tuyos, los de qué, los del equipment y nada, están súper bien. Sí, pues digamos, es que esos no están tan virados. Más bien Ah, no, aquí, sí, están aquí, en planta, entonces el 45 es sencillo ahí en la salida de los tanques. ¿Sí? sí, Que eso es lo que sale en los tanques. La mayoría de líneas cuando salen los tanques en algún momento tienen que hacer un 45 para llegar a la troncal o al rack, sí. porque no todos los tanques pues, se pueden hacer ortogonal, que la línea salga a 90. No, pero lo que tú dices, ahí sí es mucho más fácil ubicar las boquillas. Sí, sí, realmente pues pues digamos como he visto he trabajado tanto en planta y estaciones, pues yo ya sé cómo más o menos ubican las líneas.
y cómo no se Sí, tienen que traslapar para que no tenga que hacer lo que le llaman los caballitos. sí, sí, listo, no, pues yo aquí estoy viendo los ejercicios tuyos y realmente están chéveres, están bien hechos. Sí, pues Eh, igual ahí me tomé, traté de hacer los soportes, pero no, son muy cansón eso. O no, sí, no supe digamos, el típico que se usa es el tipo Cristo, el tipo T. No lo encontré o no sé, no, no ahí sé, eso toca, eran miles, ahí, miles. sí, no, ahí sí toca desarrollarlo o mirar, A ponerse ver, a mirar cuál es el que te conviene. sí, por eso era la pregunta si uno podía crearlo y volverlo paramétrico, ¿sí? O Sí, sea, uno lo puede crear, no sé, digamos dos tuberías de eso, es una de 4, otra de 6, dependiendo la tubería que va a sostener, que él lleva como unas catelas a los costados, sí, ¿sí? Digamos, esos son como los topes de la tubería. Ese es el que se maneja, pues el capo se usa ese para sostener las tuberías, no es usan el que otro. más se usa. Pero ahí depende de lo que tú necesites porque digamos que para hacer los isométricos de construcción, es mejor dejar indicado o es más fácil, más rápido, pues más práctico simplemente irse a la soportería en el CADBOX y colocar el soporte desde allí. O sea, ahí lo ubicas, dices, bueno, ¿a qué distancia Sí, de la tubería está el soporte? Lo ubicas, le marcas la altura, o él te pide hay dos valores, una altura y una distancia. y una distancia. ¿Sí? Y tú le das esos valores que son fáciles de dar, porque simplemente es decir a cuánto está del piso el center line del tubo, entonces tú le puedes decir que a 50 centímetros, 55, dependiendo de lo que tengas proyectado, y la distancia que puede ser la distancia de un codo o de un tubo, puede ser que esté a 1 metro o metro y medio del límite, lo Sí, ubicas, y de la pega. o de la pega. Entonces Sí, ese soportico es el que te va a aparecer indicado en los isométricos. sí, o sea, él solo va a tomar como una convención. Sí, ahí a él no le vamos a decir si es un Cristo, si es un tipo si es un marco H, si es de retención, si es de guía. No, ahí no nos vamos a poner a decirle al CADWORKS qué tipo de soporte es eso, para qué lo pusimos, sino simplemente ahí hay un soporte. Sí, que se codifica ya y después con una cartilla de soportería se identifica, se indica cuál es, está bien, pero en ese caso lo ubicas desde el CADWORKS. Ahora, si lo que necesitas entregar es una maqueta, ya es distinto, Sí, claro, porque no, la pero ya en maqueta la sí maqueta yo ya, creo que puedo hacerlo con un bloque dinámico. exacto, así de sencillo, sí, con un bloquecito dinámico lo ubicas, lo extiendes, lo estiras lo que necesites y ahí te sale. Lo importante sobre todo es eso, indicar que ahí va un soporte. Soporte. Unidades 3, 4 y 5 si tienen alguna pregunta, si fue difícil alguna parte del ejercicio, para resolverlas hoy. Era cuando estaba sacando un nozzle de un equipo, pero fue por la configuración principal del programa. Ya lo arreglé y ya me salían los nozzles. Pues le colocaba un diámetro, pero se veía muy pequeño según lo que mostraban en el video. Sí. Y me di cuenta que era por eso y ya lo arreglamos y ya. Ah, bueno, pero tú me los enviaste por acá, por correo, los ejercicios. ¿Y cuál de todos? Los que tocaba hacer en el PNID. Sí, porque ahí había una serie de ejercicios que era hacer una bomba, hacer un tanquecito y el que habíamos quedado que era el de las líneas de tubería. Sí, el de la línea de tubería, sí. Y la bomba, pues yo hoy la hice, pero no sabía que tocaba enviarla. Ah, bueno, no, pues no, digamos que tocar enviarla no, pero pues sí me hubiera gustado verla o me gustaría verla si puedes proyectarle
tu pantalla y la vamos mirando para ver qué tal va o si la terminaste, cómo va eso, ¿te parece? Pues yo hice esa, no sé si yo la guardé, pero tengo varias que he hecho para el trabajo acá. No sé si Sí, la quieres ver. miremosla y... Acá hay unos ejemplos de los que se diseñaron. No sé si la están viendo. Sí, estamos viendo. Sí, sí se ve. Entonces, pues estas bombas eh, eran de diferente diámetro. Nosotros lo que hacíamos, no sé si Mauricio le alcanzó a explicar, como entré tarde a la, a la conexión, es por medio de nubes de puntos de recap. Montamos los RCS o los RCPs al dibujo y comenzamos a digitalizar la maqueta. Entonces, pues lo que eran las bombas y los tanques lo hicimos con Equipment y ya lo de la proyección de las tuberías con el plan. Pero cuando tú dices que ingresan lo de los puntos en la nube, ¿eso es un Coloque la escáner? nube, Tamerlan. Prenda la nube. Creo que ahí debe estar enlazada. Sí, acá todavía la tengo enlazada. Ya va. Mm, Bueno, acá la tengo recortada, pero sí, no sé si la alcanzan a ver. En ese es- Si Si hay una quiere, serie hágale como de... la ISO para que se vea solo la nube. Pues, Ahí se puede apreciar bien cómo es. póngala en una vista ISO. Eso, ahí está. Ahí. Ah, o sea, la nube es el resultado de un escáner, más o menos. Sí, Sí, señor. realmente se escaneó toda la planta y se empezó a la digitación de la tubería. Pero digamos, de acuerdo Y los como hacen el puntos, recap, pues uno iba mirando los detalles. sí. Y los puntos o eso, o la nube, en qué formato queda? ¿En qué extensión? R, RCS o RCP. RS, creo que RCS, ¿sí? El Sí. formato de RCAD exporta dos formatos. Uno RCP, que es como de presentación, y uno RCS, que es como un escaneo, como de puntos. Entonces Ese es más liviano. ese es más pesado. El No, RCS que está ahí. el RCS es el más liviano. No, al contrario. El RCS es el más pesado. Es el de escaneo de puntos. El Mm, RCP es el de presentación, que es el que enlaza los escaneos. Es más liviano. Pero ese es un software especial, o es en el mismo, en el No, mismo. es un software de AutoCAD que es ReCap. Sí. Ah, porque sí está Entonces él va haciendo la nube. Si quiere muestre el ReCap de Tamerlan, para que se vea como se ve la nube en el ReCap. Entonces, digamos, hay cosas que briega uno mucho dibujando, que es el caso cuando la tubería no está ortogonal. Y cuando no está Sí, ortogonal, hay uniones que no se dan, que toca hacer una 3D y hacer que el software pues le trace uno la línea por ahí porque no hay manera de que el software lo entienda. sí. ¿Y qué nivel de detalle tiene ese escaneo? O sea, se alcanza, digamos,
Es muy preciso, bastante detalle. Hay zonas que a veces no toma cuando, por ejemplo, la tubería es de color negro, ¿sí? Sí, Cuando las superficies son negras, él no toma los puntos, a veces los puntos se pierden. No, no, Pero uno en el RICAD puede determinar los diámetros, puede, puede ver mucho detalle. A veces en la nube no se dan todos los detalles, entonces uno lo va ajustando en el RICAD. En el RICAD va tomando las dimensiones, las medidas y va armando. sí. Uno lo que hace con la nube es guiarse topográficamente para la ubicación de los equipos y de las boquillas. Entonces realmente estuvimos como unos 6 profesionales trabajando en el tema. Y yo me encargué pues de unirlo a cada digitalización. Cada uno de ellos me enviaba la maqueta que hacía cada uno y yo me encargaba de unirla. Ahí ya se ve. Porque eso facilita mucho el tema de levantamientos, ¿no? Sí, realmente a punta de topografía eso no se logra hacer. O sea, uno levanta en topografía cuando las cosas son sencillas, pero este que tiene tantas conexiones es muy complejo hacerlo. Mire, Realmente es muy, Mauricio, que el formato con el que uno abre el RCAP es el RCP. Ese es sí, el por que es eso, pesado. ese es el más liviano, Eh, ese es el más liviano. El RCS es el más pesado, que es el que exporta los puntos de nube. Entonces ahí se está viendo una nube de puntos, ¿sí? Está la nube de puntos. Sí, Sí, entonces uno sobre esa nube de puntos pues se va guiando. Esa nube de puntos que aparece ahí pues se exporta a AutoCAD y se empieza a dibujar. Quiere póngale en vista real. sí, sí, entiendo. Claro, eso, Digamos, el ahorro en ya en vista tiempo. real pues uno lo que hace va mirando los detalles, va mirando el tipo de válvula y se va guiando. Pero la nube le sirve a uno muchísimo para guiar la tubería, para saber los niveles. Sí. ¿Y ese escaneo se hace desde varios puntos o se coloca el escáner desde el Sí, punto no, a central? muchos puntos. Son muchos escaneos. Quiere no, no sé, muestrarlo en planta, no se sé si hacen cada identifica 5 cada metros. punto negro que se encuentra en este lugar donde Sí, estoy sí, hay señalando. Ese punto que se ve ahí es donde Cada se punto paró es el una escáner. armada del escane. Ah, ok. Entonces, cada burbuja de esas es una armada de un escáner. O sea, un punto donde se colocó el escáner. Sí, los puntos donde pone el escáner. Entonces, a mano izquierda se ve la ubicación de los escáneres. Sí, hay una pantalla pequeña. Sí. Esa es la ubicación de escáner. Entonces, uno de acuerdo a esa ubicación va picando y se va ubicando. En la vista, hola Andrés, buenos días, Sí, con buenos Ronald. días. En Hola, la Ronald. vista, en esa vista que tenemos de fotografías, eh, Sí. puede ingresar uno, o sea, en la vista de las fotos se pueden ver los elementos modelados, que RICAP permite eso. Sí. O sea, por Sí, pues ejemplo, tú tienes ahí diámetros. un tanque y quieres incluirle un tubo adicional, entonces puedes tener la fotografía real y modelar el tubo ahí adentro. Ok. Bien interesante. Sí, está interesante y facilita mucho en el tema del levantamiento, ¿no? Porque Claro, no tiene que ponerse poner a la gente uno ahí a medir tubo y a se pone caminar. a hacer isométricos y hay cosas muy altas que las Sí, personas ni siquiera van a llegar. eso iba a preguntar yo, ¿qué nivel de alcance en cuanto a la altura tiene ese escaneo? No, tiene toda la altura que uno requiera, digamos, ¿sí? Lo que pasa es que depende de donde uno tome el escaneo. Pero es más o Vale, menos como entiendo, depende de la ubicación.
De pronto ahí no se ve el de un tanque cuando uno ve las boquillas. Digamos, un tanque tiene 7, 8 metros. Sí. Sí, está bien, bien chévere ese escaneo. La verdad no lo había visto. Sí había escuchado el escaneo, pero no había visto como el Y resultado de ya ese hemos hecho escaneo. varios proyectos, sino que digamos que el cliente lo quería en CastWorks, entonces pues Sí, nos tocó dedicarnos a aprender CastWorks. que eso es lo que están haciendo ahorita y cómo van con la digitalización de todo eso. No, eso ya la terminé, Sí, ya la terminamos, ya estamos en el otro módulo. En teoría, ¿no? Creo que hoy debe estar sí, llegando la georreferenciación. sí, Pero sí es muy versátil, es una tecnología muy versátil, que le ayuda a uno a mucho detalle. Realmente uno ahí sí se puede dar, igual le sirve, digamos, al proyectista, uno le envía toda la información de RICAD en un disco duro y él puede abrirla en la aplicación de RICAD y él mismo va proyectando y se va dando cuenta como los espacios. Hay muchas cosas que facilitan, digamos, para uno saber interferencias en tubería. Hay varias sí. cosas que puede uno analizar. Listo, no, sí, está bien, bien, bien bacano eso. No había visto el escaneo de eso. Pero el recap es como el brazo del AutoCAD para digitalizar No, eso. el RICAD es una aplicación que maneja escaneos o nube de puntos de AutoCAD. Es una aplicación que baja uno de Autodesk. Sí. Pero no viene con el CAD directamente, sino No, no, no. Viene no aparte, viene es con el como, AutoCAD, como sino es otro aparte. software de AutoCAD, Sí. como el Maya, como otro software, como el Revit. Es Ok. otro software, Ah, pero es lo bueno. que hace, Muy así como bueno. se ve aquí, vean. Eso. Sí. Entonces ahí van cargando el modelo y ve uno ya lo proyectado, se ve al fondo. Sí. Uno, ahí están poniendo, me imagino que lo que ya se digitalizó. Mirar que la coherencia con el modelo. Sí. Está bien bacano eso. Está chévere, gracias ahí por la información porque no. No, Sabía ahí que es existía, sencillo, pero no lo había visto. Andrea, ahí es sencillo, ahí se mete uno a Autodesk Student, ¿Sí? crea una cuenta y baja el software. No funciona durante 3 años. Pues no tiene problema. Vamos a mirarlo, sí. Bien. Y ahí en este caso ya tienen, por ejemplo, en este caso de la maqueta que estamos viendo en este momento, ahí ya tienen aplicado, digamos, tema de PNID cuando los... No, 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 nada. no, nada. No, en eso sí estamos lejos. Eso sí lo va a hacer un proyectista. Realmente estamos lejos. Ahí estaba, digamos, lo que necesitaba el cliente era tener la maqueta para ellos poder ahí sí poner a organizar el PNID que ellos ya tienen. Sí, claro, porque Sí, me imagino yo, o estoy seguro que ellos deben realizar unos ASBIL, pero si tú haces los ASBIL, ya necesitas en el ASBIL tener los nombres de línea, los tags de los sí, equipos. ellos ya tienen unos nombres estimados. Yo por ahí he Sí, visto unos PNID y ellos ya tienen algo estimado, entonces, pero lo que necesitaban era como el modelado completo, pues para saber la ubicación de las tuberías y sí, los equipos, y me imagino que en algún momento ya deben de estar pensando en la ampliación para otros equipos o la colocación de otros equipos. sí, bien, 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 bien eso. Bueno, estoy viendo aquí el ejercicio de Ronald, el del PNID que enviamos, el que envié yo, y pues veo ahí, Ronald, que no tuviste problema con el ejercicio. Estoy viendo que tienes las líneas marcadas con los tags, que son, pues el trazado, en cuanto al trazado de tubería, ahí pues sí yo te recomendaría de pronto una observación es como tratar y pues para todos, tratar
de que la línea que va sobre el rack de tubería no quede en la mitad, sino como es la primera línea que hacemos en ese rack, tratar de hacerlo en un extremo para abrir Como el mío, espacio. como el que yo hice. Sí, exacto, tratar de hacer espacio porque si es un rack tenemos que prever que van a ir otras tuberías. Pero está bien, está chévere. Perdón, no escuché bien. Ronald y Tamerlan, ¿cómo les fue con la generación de isométricos? Si lograron generar algún isométrico, tuvieron problemas con eso o alguna pregunta con respecto a los isométricos. Sí, sí me gustaría, exacto, como hacer unos ejemplos de isométricos con el que hicimos, con el trabajo que hicimos. No sé si lo abro y miramos. Dale, de una vez, sí, dale. Ok. Estamos mirando. Listo, ya está abierto Bien, entonces pues hay dos formas de generar el isométrico. Uno es por isogen out y el otro es por isogen batch. Entonces, en el isogen out como que nos da la posibilidad de seleccionar los elementos que queremos que salgan en ese isométrico, mientras que por el isogen batch tenemos es la opción de que nos salga la línea completa. Entonces, si quieres, generemos un isométrico por batch. Dámela, por favor. Puede ser cualquiera de las líneas. Esa podría ser, no sé. Sí, sí. Ah, bueno, ahí estás haciendo. Sí, hasta ahí puede ser. Ah, bueno, pero entonces ven, hagamos una Pero cosa. Andrés, ¿no hay manera de filtrar uno por línea? Sí, correcto. Sí, por ejemplo, Entonces, oigan, sí, o sea, ahí digamos son poquitos elementos, pero cuando tengo una maqueta llena de miles de sí, tubos, pues se me complica. sí, pero ahí, espérate, vamos a generar un isométrico. Vamos, si quieres, ¿sabes hacerlo por línea? ¿La verdad? No, no, la verdad no recuerdo. Listo, listo, entonces lo vamos a hacer. Vas a entrar a. No, pero, o bueno, sí, listo. ¿Cómo sería? Pero voy a anotar. Espérate, entonces, voy a compartir yo mi pantalla y lo hacemos acá desde. Listo. Vamos en el mismo ejercicio. Sí. Aquí con este ejemplo de tubería que hizo Mauricio. Entonces, es fácil, simplemente hay dos opciones. Vamos a entrar a plan, ¿sí? En plan vamos a ir a accesorios y ahí vamos a encontrar isogen o simplemente digitamos isogen, ¿sí? Y hay dos opciones con las que se generan los isométricos, que son la isogen out, que es esta que vemos acá, e isogen batch, que es la que está abajo. Isogen out, la seleccionamos, ya debimos haber hecho como un direccionamiento de los isométricos.
Le decimos, es decir, en qué librería se va a guardar, en qué lugar se va a guardar el archivo. Le vamos a decir que sí. Y él nos pregunta, ¿queremos hacerlo por número de línea o por selección de componentes? Nosotros le vamos a decir que por selección de componentes. Seleccionamos los elementos que queremos nosotros salgan en ese isométrico. En este caso vamos a tomar estos de acá, nomás. Le vamos a decir, confirmamos. Y él nos saca esta ventana. ¿Sí? Aquí en esta ventana lo que dice algunas veces es si queremos que el isométrico salga en una sola hoja o no, o en dos o en tres, dependiendo lo que se necesite. Le vamos a decir que abre el archivo y aquí nos abrió el archivo con los elementos que nosotros tenemos. ¿Sí? Esa es una forma de hacerlo. Ahora, nos volvemos para la maqueta. Y en caso tal de que esta línea tuviera un nombre de línea, ¿sí? O digamos que hay lo que decía Mauricio ahora, que haya 100 líneas, pero las líneas ya están con su tag, ya tienen su nombre, ya tienen su codificación. Entonces vamos nosotros otra vez, plan, accesorio, isogen, batch, esta de acá, ¿sí? Y ahí nos va a aparecer a nosotros un listado de líneas, nos van a aparecer las 100 líneas que nosotros tengamos en nuestra maqueta, nos van a aparecer acá. Y ahí seleccionamos la línea que nosotros queremos generar isométrico. En este caso solo hay una, la seleccionamos, le decimos que sí. Ahí está procesando, nos dice que hay 22 componentes en esa línea. Y acá nos dice lo mismo, queremos que abra el isométrico en un archivo, le vamos a decir que sí. Yes, enter. Y aquí nos sacó la línea, ¿sí? Aquí hay algo que les quiero explicar yo y es importante y es algo que hay que hacer para agilizar los tiempos de desarrollo de los isométricos, y es lo siguiente, el tema de los formatos, ¿sí? Si se fijan, yo tengo aquí un formato predeterminado, ¿sí? Yo tengo un formato, pero este formato yo lo puedo cambiar, este formato yo le puedo ajustar el nombre de la, pues el nombre del proyecto, puedo ajustar los iconos o los logos de las empresas, la información que contiene el cajetín, pero para no estar cambiando uno por uno, ¿cierto? Que sería supremamente engorroso, nosotros vamos a hacer una plantilla. ¿Sí? Esta plantilla, ¿dónde se modifica? Vamos nosotros a ir a abrir el explorador, nos vamos a ir para C, y ahí debe haber un archivo, debe haber una carpeta en la cual nosotros, que en este caso es una OPL, ¿sí? Ahora miramos con algún ejemplo de ustedes, algún computador de ustedes, cómo está, la abrimos, y aquí es donde se encuentra alojado, digamos nosotros, el formato con el cual estamos trabajando, ¿sí? Aquí lo tenemos, en este caso es este. Aquí lo vamos a abrir, fíjense que aquí me sale el formato. Listo, pero digamos, es que yo lo hice, pero ahorita no me acuerdo. Uno le daba el setup y él ajustaba el formato que uno quisiera, ¿cierto? Traía el rótulo. O sea, uno enrutaba y traía ese rótulo. Yo puedo enrutar y traer otro. Sí, enrutar o traer otro, exacto, sí, dependiendo de lo que te decía, dependiendo del lugar en el cual lo tengas alojado. O sea, realmente este plano que tiene, pues, simplemente este isométrico, cuando uno lo cambia, puede usar una de las plantillas que hay ahí, porque me imagino que él debe tener algo que enlace la vista del isométrico y traiga las cantidades y lo que se requiera. No te entendí. O sea, por ejemplo, yo tengo que hacer otro rótulo, ¿cierto? Sí. Pero mi nuevo rótulo, yo lo traigo como mi nuevo rótulo ahí, pero él no va a traer las view, o no va a traer como las presentaciones que trae el isométrico. ¿Sí? Él va a traer el solo rótulo. En este caso sí trae solo el rótulo, porque es igual que en un isométrico muestras una sola vista.
Sí, 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 o sea entonces que me no. sirve cualquier rótulo, o sea, no hay un view específico, que por ejemplo en el civil o en otras partes, yo en las view, en una view tengo que determinarle que sea planta y en otra que sea perfil. Sí, él tiene como una, ¿cómo le diría? Una categoría para que él sepa qué colocar ahí. Pues no, aquí en el caso del isométrico tú solamente tienes una O sea, opción en el porque isométrico muéstrate. solo traigo, digamos, puedo traer cualquier rótulo en cualquier tamaño. Sí, cualquier rótulo en cualquier tamaño. Simplemente le digo, oiga, enláceme ese y él me va a proyectar la view en ese plano. Sí, Ok, el voy a viewport en ese revisarlo. plan, exacto. ¿Sí? O Entonces sea, no acá, por importa el ejemplo, tamaño. no, no importa el tamaño, no importa el tamaño. Porque si Él tú se quieres ajusta. hacer un isométrico de un, si tú quieres hacer un isométrico de un pliego, Sí. pues lo haces e insertas O sea, lo único el- que necesito es insertar el rótulo como tal. sí, Listo. que eso agiliza mucho las cosas. Aquí fijémonos, vamos a hacerle una modificación a nuestro rótulo. Hagámosle aquí cualquier cosa, no sé. Pero el cambio que le podemos hacer es cualquiera, ¿sí? Aquí le vamos a dar guardar, le vamos a dar guardar, lo cerramos. Y cuando volvamos nosotros a generar nuestro isométrico, O sea, él guarda ese isométrico y lo deja ya como un archivo solo, él no carga. O sea, él deja él ese lo guarda, isométrico, él lo él me crea guarda, un isométrico y queda listo. Yo cambio el rótulo y tengo que crear unos nuevos isométricos. O sea, no se actualiza. no, no se actualiza, hay que Ah, ok, actualizarlo, hay que listo. actualizarlo. Pues hay un nivel de automatización hasta cierto punto, pero en estos casos así pequeños, no, fíjate, aquí te va a salir el Ah, isométrico con las sí, claro. modificaciones que tú realizaste. Él lo que hace es traer el nuevo rótulo y enlazarlo con el isométrico. Correcto, correcto. Ok. El isométrico sale con un nombre, ¿sí? Con un nombre X, el que sea, pero nosotros tenemos que guardarlo en una, pues direccionarlo nuevamente, Una digamos, en carpeta. una carpeta en la cual nosotros vamos a guardar nuestros isométricos, que es recomendable que el isométrico quede con el nombre de la línea, ¿sí? Y en este caso, mire que aquí lo direcciono Sí, para así. poderlo encontrar. Más que para, sí, para poderlo encontrar, para poderlo ubicar, para poderlo, sobre todo, identificar con respecto a el pocotón de líneas que tengas tú, de más. ¿Sí? Entonces Andrés, es y por ejemplo, importante. si, no sé, la línea es muy larga o no sé, o la línea le digo, no, no me lo haga en un plano, hágamelo en dos. Esos dos isométricos, ¿él cómo los guarda? ¿Él crea otro rótulo al lado o crea dos archivos? Él crea dos archivos. Él crea dos archivos. Hagamos el ejercicio entonces con este mismo elemento. O sea que Hold es para seleccionar elementos y Batch me hace todo el isométrico. Sí, ¿Sí? sí, señor. Ok. Correcto. Aquí lo tenemos nosotros entonces. Nosotros queremos que nos aparezca este elemento en dos isométricos, le tenemos que poner un stop. El stop es este elemento que se encuentra acá, ¿Cuál? que ven Ah, un ok. verde, un rojo, como un semáforo, en rojo y en verde. Vamos a darle el rojo, ¿sí? Y en el rojo vamos a ubicar en algún punto. Aquí lo estamos haciendo, digamos que a priori, a mano, vamos a colocarlo aquí, aquí nos puso un stop. Pero normalmente esos elementos se colocan en cuanto a metros, a una distancia, es decir, si la tubería es muy larga, como decía Mauricio, nosotros podemos ubicar stops a, dependiendo de la complejidad de la línea, la podemos colocar a 10 metros, a 5 metros o a 100 metros. Y eso lo que nos va a hacer a nosotros entonces es como dividir esa línea en varios isométricos. Otra pregunta, Andrés. Y vamos a generar el. Cuando yo genero el isométrico, todos los elementos tienen que estar conectados. Sí, Y si no, sí, no sí hay, genera. si hay alguna. Mira, aquí le di generar por línea, por el batch. Me dicen, ¿lo quieres sacar en dos isométricos? Yo le voy a decir que sí. Bien. Y aquí me botó un isométrico y aquí me botó el otro.
¿sí? Ok. Pero fíjate que son dos archivos diferentes. ¿Sí? Listo. Y nos votó el C y el D porque él lleva un consecutivo. Antes habíamos sacado el A, el B y nos votó estos dos. Bien. ¿Ese consecutivo se hace automático? Se hace automático, pero ahí lo recomendable es O que él tú busca, debes o él busca algo, guardar. no sé, busca el anterior y sigue. Él Porque a selecciona, veces sí, puede generar muchos isométricos, él tiene no se le identificado un ajusta a la último necesidad que elemento. uno necesita. Él tiene identificado un último elemento, ¿sí? Y ese Ok. elemento puede que sea el A, el B, el C, el Z, el que sea, que te va a aparecer acá, ¿sí? Pero entonces por eso digo, cuando esté generado el elemento, en este caso tú tienes que guardarlo en una carpeta con un consecutivo. Aparte. Aparte, en Yo una lo guardo en carpeta. otra. Ya cuando tengo mi isométrico definido, ahí sí lo guardo con el consecutivo que llevo. Sí, aquí tú haces una carpeta de, puede ser de, que esto es separación o es destilación, lo que sea. Y acá entonces tú lo guardas y normalmente lo que uno hace es que este es el elemento 1 de 2, ¿cierto? Sí. Lo guardas así, Y el elemento otro es 1 2 de de 2, 2. lo guardas. Y el otro es 2 de 2, exacto. En eso sí hay que tener mucho orden y hay mucho, porque el cálculo no es tan, digamos que no es Versátil. tan, no es tan amigable en cuanto a la automatización de los elementos, sino que hay cosas que se vuelven como muy manual, como en el caso este del marcado de los elementos, porque él los bota, como te digo, como A, como B, como C, pero en la vida real uno lo que utiliza es, uno lo que utiliza es 1 de 2, 2 de 2, 3 de 3, entonces es eso. Otra pregunta que me da, ¿hasta Sí, dónde va la línea? O sea, por ejemplo, en el ejercicio que hicimos, había unas líneas, entonces yo no, la línea va hasta la T, va antes de la T, o sea, ¿hasta dónde puedo definir yo una línea? O sea, ¿una línea va hasta mi válvula o hasta la T o cómo hago esa definición de líneas? Quiere, miremoslo, no sé, en una maqueta de las que hicimos. sí, dale. Quiere, Andrés, ahí abramos de la, no sé, cualquiera, no sé, la que envíe o cualquiera. O sea, ¿hasta Bien. dónde yo defino mi línea? O sea, ¿la defino hasta la La, T no, o la T incluye esa línea? empezando que la persona que define de dónde a dónde va una línea es el procesista, ¿cierto? El procesista es la persona que te define a ti de dónde a dónde va una Listo, pero línea. digamos, Pero digamos que estas sean dos líneas, no sé. en Una este llegaría caso, hasta la válvula, esta que es me una, incluye la válvula, sí, o la este línea sería un llegaría inicio, antes de la válvula y después de la válvula es otra línea, o la válvula, ¿dónde la no, incluyo? ¿En la línea de atrás o en la línea de adelante? ¿O cómo se hace? ¿O uno cómo lo define? la válvula hace parte del primer elemento en consecución que encuentres en dirección del fluido. Es Listo. decir, si el fluido viene de este punto hacia acá, Mi válvula es ¿sí? de la línea 1. Tu válvula es de la línea 1. Listo. Ok. Hay que buscar puntos de corte coherentes, es decir, tu válvula hace parte de la línea anterior, pero el accesorio, la brida, el accesorio de perio de junta, te va a hacer parte de la otra línea, ¿sí? Para que haya Listo. como concordancia entre la consecución de líneas. En este caso, aquí tenemos nuestra T, ¿sí? Yo lo que haría es que esta T hace parte de un elemento, de una línea, pero después de la T, en este punto de aquí hacia abajo, Es mi otra línea. es tu otra línea. Sí, es tu Ok. otra línea. A ver, Listo. No, ya me quedó claro. ¿sí? Es que Tamerlan le surgió una inquietud en el isométrico. Sí, sí, ya que estoy. No tengo conexión en el computador, pero sí tengo acá el celular, pero podemos hacerlo así entonces. Tamerlan, coloque el dibujo. ¿Cuál era la pregunta que le había Que pasado? al hombre no le sale la configuración del isogen. O sea, uno a dónde encuentra la carpeta para enrutar los archivos. Sí, él cuando iba a generar el isogen, pues no le dejaba, cuando iba a generar el isométrico, no le dejaba generar el isométrico
porque no tenía, digamos, las carpetas o el setting, digamos, donde yo voy a guardar Sí, los isométricos. claro, sí, ahí lo que hay que hacer es crear el directorio de las carpetas, precisamente. Que eso se hace por el iConfig, ¿Por dónde? por el, hay un icono, hay un icono que es el iConfigure, configuración. Cuando tú vas a dar la primera, Sí, el primer isométrico. él te dice que no Que, se puede, pero te dice en dónde puedes esperar. que yo lo hice, pero no me acuerdo la ruta. A ver si lo tengo acá. Porque ahí sí hay. Y en el iConfigure ahí uno le da nuevo proyecto, le dice, Ah, ya la encontré, ya sé qué es, a dónde es. Es en el iConfigure. sí, el iConfigure. Entonces ahí Listo. tienes que Sí, dar ahí fue que los para enlacé. Sí, listo.